el interés que tenemos actualmente en el uso de la citromicina con cloroquina? Bueno, como todos sabemos, la pandemia de COVID-19 nos ha cambiado un poquito todo el foco en nuestra actividad clínica y en la atención de los pacientes. Y básicamente el interés en estos dos medicamentos viene de un estudio francés no randomizado de 26 pacientes con 16 controles que muestra que hay una disminución en la excreción de virus con el uso combinado de estas dos drogas, ¿ya? Y su uso clínicamente ha aumentado de forma muy rápida por la gravedad de la situación actual. Sabemos que las dos drogas prolongan el QT, lo que ha generado preocupación en toda la comunidad científica por el riesgo de muerte súbita secundario de arritmias ventriculares. ¿Ya? Este es un escáner de tórax, un paciente con COVID tomado el 16 de marzo de este año. Y bueno, ¿cómo se mide el intervalo QT? ¿Ya? El intervalo QT es la porción del electrocardiograma que va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. QT prolongado es cuando el intervalo se prolonga más allá de los 440 milisegundos en hombres y 460 milisegundos en mujeres. ¿Ya? Este es un electrocardiograma del paciente que les mostré al principio en el escáner, que muestra claramente que el QT está prolongado cercano a los 600 milisegundos. Para entender bien el funcionamiento del QT tenemos que entender los potenciales de acción. ¿Ya? Este es el potencial de acción de una célula miocárdica, en el que en la fase 0 se abren canales de sodio, entra sodio a la célula. En la fase del plató, en la fase 2, hay una mantención del potencial de acción que es dependiente de calcio. Y en la fase 3, ya más cercano a la repolarización, se abren canales de potasio que permiten la salida de este ion de la célula. ¿Ya? Todo este intercambio de iones depende de múltiples canales que están en la superficie de la membrana celular. Hay canales de sodio, de potasio y de calcio, además de liberación intracelular de calcio. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá en los potenciales de acción, aquí hay un ingreso de sodio a la célula, después mantenido por calcio, y finalmente al momento de iniciar la repolarización, los movimientos de iones son principalmente dependientes de potasio, y eso provoca la repolarización de las membranas. ¿Ya? Es un poco lo mismo. En el electro, ¿cómo se ve reflejado el potencial de acción? El potencial de acción comienza en el QRS y termina en la onda T. Entonces, básicamente el intervalo QT lo que refleja es la depolarización y la repolarización. Pero como la depolarización tiende a ser bien conservada y no cambia mucho, cuando se prolonga el intervalo QT, principalmente debido a una prolongación de la repolarización. ¿Quieren mirar? Ya, amiguito. Bueno, Yo tengo que ir a ver. ¿A dónde nos vamos a ir a ganar? Y si nos ganamos allá adentro, lejito. Rodrigo, se escucha tu micrófono, apágalo, por favor. Gracias. El QT prolongado adquirido es más frecuente que el QT prolongado congénito. El QT prolongado congénito es manejado habitualmente por sin embargo, el QT prolongado es manejado por médicos no especialistas, por todo el sistema de salud y por todos los integrantes del sistema de salud. Entonces es un problema que nos atañe a todos, ¿ya? Y habitualmente el síndrome de QT largo, adquirido es un efecto adverso de drogas y alteraciones electrolíticas que interactúan con un gen que codifica una proteína que es un canal de potasio, básicamente. El gen se llama HRG, también se conoce como KCNH2. ¿Ya? Aquí está en la fase 3 del potencial de acción. Si ustedes se fijan, esta fase es dependiente de canales de potasio, y aquí está el canal HERG. Como ustedes saben, el QT es más largo en las mujeres. Ya esto ocurre en la edad ya que es postpuberal, básicamente por un efecto hormonal sobre la expresión de genes y sobre la expresión de canales de potasio. ¿Ya? ¿Cuándo se describió el QT prolongado? ¿Ya? La primera descripción del síndrome de QT prolongado congénito fue en 1957. ¿Ya? Y hay un par de factores electrofisiológicos, que hacen que un paciente con QT pueda tener arritmias, y estos son que hay una dispersión de la repolarización, es decir, que las células dentro de la pared del miocardio tienen tiempos de activación y tiempos de repolarización que son diferentes, ¿ya? Además hay algunas oscilaciones en la fase de plató que permiten que haya
extrasístoles que gatillen arritmias, y estas son las condiciones que permiten que uno tenga torsión de puntas en el contexto de un QT prolongado. Este es un potencial de acción de una célula con mutación de canales de potasio, y ustedes se fijan que una vez que está ya en la fase plató, están estas oscilaciones, ¿ya?, que pueden gatillar arritmias, y si ustedes se fijan en este preparado, o sea, en este gráfico que representa un preparado de un corazón de perro, en el epicardio, ¿ya?, la repolarización tiene una duración determinada, pero si ustedes se fijan en el endocardio, hay una duración que es diferente y en la porción intermedia es aún mayor, ¿ya? Estas son las oscilaciones que son capaces de gatillar estos extrasístoles, y básicamente, ¿cómo se traduce esto? Como un electrocardiograma que tiene un extrasístole y después entra en torsión de punta. Entonces, hay dispersión de la repolarización, hay actividad gatillada por postpotenciales precoces que son capaces de hacer que los corazones entren en torsión de punta. ¿Cómo se mide el QT? El QT se mide, como les dijimos, del comienzo del QRS hasta el final de la T, y se usa la regla de la tangente, ¿ya? Si uno tiene una onda U, por ejemplo, o no tiene muy claro dónde termina la onda T, lo que tiene que hacer es trazar una línea que va paralela a la rama descendente de la onda T, y el QT va a ser hasta el punto donde se cruza la isoeléctrica con la tangente que nosotros hemos trazado. Bueno, ¿cuáles son las fórmulas para el cálculo del QT corregido? ¿Ya? La más usada es Bassett, ¿ya?, que es el QT medido partido por la raíz cuadrada del intervalo RR en segundos, no en milisegundos, ¿ya? Pero Bassett tiende a perderse un poco cuando las frecuencias van sobre 90. Entonces, en esos casos uno podría utilizar estas otras dos, que son menos difundidas y menos utilizadas, que son Framingham y Friedericia. Los valores normales del QT, ¿ya?, para hombres 440, para mujeres 460. ¿Qué es la torsión de punta? Torsade de pointe en francés, descrita por este autor que es francés. Es el patrón electrocardiográfico clásico de la taquicardia ventricular polimórfica en el contexto de QT prolongado, ¿ya? En este estudio de 150 episodios de torsión de punta en 62 pacientes, se ve que el promedio de la torsión de puntas es más bien corto. No es una arritmia que sea inmediatamente letal, sino que tiene varios episodios de salvas breves de torsión de puntas que no anteceden los eventos más graves, ¿ya? Entonces, en promedio, en este seguimiento se vio que tenía 16 latidos y con un ciclo promedio de 279, es decir, una frecuencia de 215 latidos por minuto, ¿ya? Habitualmente las taquicardias ventriculares polimórficas, en el contexto QT largo, son precedidas por un periodo de hegemonismo por extrasistolía ventricular acoplada a un QT prolongado, ¿ya? La forma de inicio clásica es un ciclo corto, largo, corto, que está determinado por la presencia de extrasistolía y después entra en la taquicardia ventricular polimórfica o torsión de punta. Después de que termina la taquicardia, es frecuente ver que hay latidos ventriculares ectópicos, o sea, hay más extrasistolía, así como había al principio, hay extrasistolía después. Y este patrón clásico en que uno ve que los complejos se hacen predominantemente positivos y pasan a negativos, como una verdadera torsión del eje eléctrico, es más posible verlo cuando las frecuencias son más bien lentas. Cuando la taquicardia es muy rápida, uno no logra ver este patrón clásico. Y el otro punto que hay que tener en consideración es que la morfología de la taquicardia puede variar en un mismo paciente entre un episodio y otro. Entonces aquí se ve un patrón clásico, se ve que los ejes, que las ondas de activación ventricular van girando como sobre sí mismas, predominantemente positivas, después cambian a negativas. La onda T alternante es un factor predictor de arritmias ventriculares en cualquier contexto, pero la presencia de este hallazgo en el contexto de QT largo es como un factor que precede la torsión de punta, ¿ya? En los pacientes con QT congénito, con QT largo congénito, perdón, la presencia de la onda T alternante está relacionada directamente con la duración del QT. Básicamente lo que traduce es que los pacientes están más enfermos, y los pacientes con QT adquirido que tienen onda T alternante tienen una alta probabilidad de desarrollar torsión de punta. ¿Qué significa esto de la onda T alternante? ¿Ya? Es una variación latido a latido de la onda T. Este es un electrocardiograma de 2 derivaciones y abajo está la tira de ritmo, y ustedes ven que con las flechas negras están marcadas estas ondas T que son positivas y luego una onda T que es más bien isobifásica, ¿ya? Onda T positiva
y así va cambiando latido a latido. Acá lo mismo, ondas T que van cambiando latido a latido y un episodio de torsión de puntas. Entonces, las causas de los QT largos adquiridos en su mayoría son secundarias a medicamentos que interactúan con este gen que codifica para estos canales de potasio. Sin embargo, no todos los medicamentos que prolongan el QT producen torsión de punta. El clásico ejemplo es la amiodarona, que es usada frecuentemente y rara vez produce torsión de punta, a pesar de que puede prolongar el intervalo QT. Versus el sotalol, que alarga el QT, pero tiene mucha incidencia de torsión de punta, cerca de un 1.8 hasta un 5% reportado, y esto se debe a que el sotalol tiene mayor dispersión de la repolarización y es generador de mayor cantidad de postpotenciales precoces. Si ustedes se fijan acá, este es también un preparado de una célula miocárdica en un control comparado con una célula que está bajo efecto de sotalol, y ustedes se fijan que se alarga el potencial de acción, por lo tanto se alarga el QT, y hay dispersión de la repolarización porque el endocardio tiene un potencial de acción que es más largo que el epicardio. ¿Ya? La amiodarona además tiene la gracia de que por su capacidad de bloquear canales de calcio impide la aparición de postpotenciales precoces. Entonces es un medicamento que alarga el QT pero que no provoca torsión de punta. Otros factores: medio interno, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipotiroidismo, hipotermia, bradicardia e isquemia. Todos pueden prolongar el QT en forma independiente o contribuir al efecto de las drogas. En pacientes hospitalizados, que es nuestro foco de atención en esta presentación, por los pacientes que pueden estar cursando con COVID, uno se fija que muchos de los pacientes de intensivo van a tener varias de estas características y varios de estos factores. Entonces, los pacientes que van a estar más graves siempre van a tener más riesgo de prolongación del QT, independiente de que sean por otras enfermedades que no sean necesariamente COVID. Por ejemplo, edad, hipocalemia, hipocalcemia, tratamiento con diuréticos, falla cardíaca, bradicardia. Entonces hay varios factores que se juntan y mientras más graves los pacientes habitualmente tienen más de estos factores. Por lo tanto, son más susceptibles de tener torsión de punta. Factores genéticos. Hay algunos factores genéticos que predisponen la aparición de QT largo adquirido, y se sabe que los familiares de primer grado de pacientes que tienen QT largo congénito tienen más riesgo de prolongación del QT secundaria a drogas. ¿Ya? Un estudio reciente en 188 pacientes con QT prolongado adquirido mostró que hasta un tercio de ellos tenían mutaciones relacionadas a QT congénito. Y en este grupo de pacientes, las mutaciones más frecuentemente fueron relacionadas al gen HRG o KCNH2, que es lo mismo, y que codifica para estas proteínas que son canales de potasio. Además, se vio que los pacientes que tenían QT largo adquirido tenían un QT que en general era más largo que el de los controles. Acá arriba están los pacientes con QT largo congénito, pacientes con QT largo adquirido y pacientes controles, entre comillas, normales. Entonces, los pacientes que tienen QT largo adquirido tienen cierta predisposición ya por un QT más largo basal o por alteraciones genéticas hasta en un tercio de ellos. Un ejemplo, una paciente con neumonía, 60, 70 años, que se trató posteriormente con ciprofloxacino. Ustedes ven que tiene un QT que es bien normal, pero con hipocalemia y con el uso de ciprofloxacino entra en torsión de punta, versus un paciente alcohólico que usó haloperidol sin tener antecedentes de QT largo congénito y que hizo una torsión de punta en el contexto de hipocalemia también. Pero si ustedes se fijan, este QT de este paciente que tenía alteración genética versus esta paciente es bastante más prolongado en el segundo caso. Entonces, ¿cuál es la incidencia del QT prolongado adquirido? Es difícil de estimar porque la naturaleza de las manifestaciones hace que sea subdiagnosticada, ¿ya? Se sabe aproximadamente que en los pacientes que tienen muerte súbita, hasta un 5 o un 7% de ellos son secundarios a QT prolongado por drogas, y algunos centros de farmacovigilancia en Europa reportan una tasa de aproximadamente un 1 por millón de personas año. ¿Ya? Y a pesar de que no se conoce con claridad la incidencia del síndrome QT largo adquirido, la prolongación del QT es la causa más frecuente para el retiro de drogas del mercado y para el retiro de drogas en investigación. ¿Ya? ¿Qué diferencias hay por sexo? Se las nombré un poco al principio. Las mujeres están en desventaja con respecto a la incidencia de torsión de puntas y de QT prolongado, y tienen más riesgo de arritmias porque tienen un QT basal que es más largo
¿ya? Se prolongan en mayor cantidad por el uso de drogas y además tienen mayor prolongación por bradicardia. Se podría decir que las mujeres tienen una reserva de repolarización que es menor. Estas flechas indican o tratan de graficar las corrientes de potasio hacia el extracelular y bajo efecto de drogas uno puede perder un porcentaje de estas, pero si uno tiene menos corrientes, y esto puede estar un poco en relación a la menor expresión de estos genes, si uno tiene menos corrientes y están afectadas por drogas, uno podría tener mayor prolongación de QT y mayor incidencia de arritmias.